Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, continuando con nuestra serie de estudios en la epístola a los Gálatas. La última reunión estábamos hablando precisamente que el Evangelio es de libertad, que no debemos estar sujetos a rituales, que no debemos estar sujetos a el judaizar, ni a cuestiones que tengan que ver con otras religiones. Por el contrario, deberíamos de empatar el Evangelio como empató el Evangelio que predicaron los apóstoles y el Evangelio que predicaba Pablo a los gentiles. Así debería ser nuestro Evangelio. Y decíamos en el último versículo leído que Pablo señalaba que aquellos que tenían reputación no le habían enseñado nada nuevo, porque empató el Evangelio. En el capítulo 2, verso 7, que es donde debemos proseguir hoy, encontramos lo siguiente, por favor, Gálatas 2, 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Estoy leyendo de corrido, verso 9, y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. A ver, qué interesante. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Pablo estuvo allí con Tito y Bernabé delante de los apóstoles? Bueno, él nos ha señalado que habían hermanos falsos que estaban tratando de alguna manera de presionar para que se realizaran ciertos rituales judaizantes. Pero ellos no le hicieron caso, no se flexibilizaron ante estos y que los apóstoles no le habían enseñado nada nuevo. Antes y en lugar de enseñarles algo nuevo, se dieron cuenta los apóstoles que Pablo tenía un llamamiento especial que lo denomina acá el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. A ver, no tiene que ver con el hecho que un evangelio se llame de la circuncisión y el otro de la incircuncisión. Lo que está diciendo es que Pablo predicaba el evangelio donde ya no era necesaria la circuncisión y a Pedro le había sido encomendado el evangelio para predicarlo en medio de aquellos que se estaban circuncidando, es decir, los judíos. Si algo debemos reconocer es que a los judíos, los predicadores judíos tenían que trabajar con ellos a pesar de los mismos rituales que ellos habían estado acostumbrados a vivir. Y como nación judía, acostumbrados a su religiosidad judía, cubrían todos esos apartados que tienen que ver con los rituales judíos. Pero Pablo ya no. Pablo estaba predicando y no estaba presionando a ninguno hacia la circuncisión. Y cuando usa el término circuncisión, es realmente el estar utilizando este término por causa de la ley. Entonces el verso 8 pues dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado de los gentiles. Es decir, ambos, tanto los apóstoles primeros como el apóstol Pablo, ambos tenían una convicción, un llamado de parte de Dios y tenían un grupo objetivo, digámoslo así, para que lo entendamos en su momento. Pedro se dirigía a las personas que tenían y guardaban la circuncisión y Pablo a aquellos que no estaban obligados a la circuncisión y que de por vida no habían realizado la circuncisión como ritual. Y es que la circuncisión para los judíos necesariamente tenía que ser muy importante, porque era la señal del pacto, era la forma en la que en su misma carne, en su cuerpo, llevaban la marca del pacto con el Dios Todopoderoso. Así que
Ahora estaban viviendo un evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. No era necesario tener en su cuerpo ninguna marca por causa de la salvación del evangelio, pero los judíos llevaban una marca por causa del pacto que Dios había hecho desde Abraham. Y entonces lo que está poniendo en escena de nuevo es ese empate que existe entre el evangelio que predicaban los apóstoles y el evangelio que predicaba Pablo, aunque los grupos objetivos, los grupos focales fueran totalmente diferentes. Ahora, nosotros como personas del siglo XXI, no tenemos un grupo focal. No le prediquemos a los judíos, hay que se encargue alguien. No le prediquemos a los gentiles o solo lo vamos a predicar a gentiles, porque nosotros le predicamos a todas las personas. Porque entendemos que el evangelio se ha abierto para todo aquel que cree. Así que lo que está explicando el escritor sagrado es que la cuestión de no añadir nada guarda relación con el reconocimiento que los apóstoles hicieron de la labor del llamado que tenía Pablo. Por eso es que está anotando estos versos 7 y 8. Lo que pasa realmente es que los apóstoles reconocen que lo que estaba haciendo Pablo era de Dios. Pablo no está reconociendo simplemente que lo de los apóstoles también venía de Dios. No, es al revés. Él está diciendo, aquellos que tenían fama, y no interesa tanto cuál era la fama que tenían, porque Dios no hace excepción de personas, ellos realmente nos reconocieron y reconocieron que mi llamado era para ir a hablarle a los que no eran de la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión. Pero lo apunta con un señalamiento mayor. Por eso el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, noten ustedes, ellos, los apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dada, es decir, el llamamiento, es decir, la facultación para llevar el mensaje de la incircuncisión, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, y claro está, principales. Cefas es Pedro, ¿verdad? Y Jacobo, Juan y Cefas eran considerados columnas, personas muy importantes, muy relevantes en el mensaje del evangelio. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, ustedes están haciendo algo y son realmente enviados a hacer algo diferente. A ver, vea esto, importante. No aparece en la escena Tito. Tito estaba allí. Tito no fue obligado a circuncidarse. Pero el escritor sagrado no dice, y le dieron a Tito la mano en señal de amistad. No. Está diciendo que se la dieron a Pablo y a Bernabé. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Porque entendieron que el llamado que llevaba Pablo y su acompañante Bernabé, que eran judíos, era realmente correcto. Y como era correcto, entonces merecían ser reconocidos. Esa mano es tanto como decirles, sigan haciendo el trabajo que están haciendo. Tito era discípulo de Pablo, así que lo dejamos atrás. Están hablando personas que dirigen el movimiento evangelizador. Los apóstoles a los de la circuncisión y Pablo y Bernabé a los de la incircuncisión. Le reconocen ese trabajo, les facultan para seguirlo haciendo y les dan la mano en señal de amistad. Todo esto de nos dan la mano, dice acá, la diestra en señal de compañerismo, es porque ustedes recordarán que en aquellos tiempos la mano diestra era el símbolo correcto, pero la mano siniestra, la izquierda, era utilizada para situaciones viles.
para aseo personal, y por eso no se extendía la mano izquierda para señalar, pero la diestra era la señal de compañerismo. Así que le dan la diestra, no puedo decirles exactamente si se las dieron como la damos nosotros o en el antebrazo como lo hacían los romanos, no puedo decirlo, pero le extienden la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué estamos diciendo? Queridos hermanos, el evangelio acá ya tiene dos alas, dos frentes, dos pueblos a quienes predicar. Los de la circuncisión, que se encargarían los apóstoles, los que eran reconocidos dentro de la iglesia, y a los gentiles, Pablo, estaba Bernabé también, y iban a ser facultados en esto. Y noten el verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¡Oh, qué mensaje más bonito! Claro, a Pablo y a Bernabé no les iban a decir lo que le dijeron en el capítulo 15 de Hechos, de tengan cuidado, apártense de la idolatría, apártense de la fornicación, apártense del ahogado y de la sangre, porque eso lo tenía Pablo, que era muy riguroso a las costumbres de sus padres. Él lo vivía, lo había vivido, así que él no lo estaba haciendo. Él no se iba a decantar ahora que estaba predicando a los de la incircuncisión, no se iba a decantar a la idolatría. Tampoco se iba a hacer hacia una vida pecaminosa de fornicación. Tampoco se iba a hacer a comenzar a comer sangre y ahogado. No. Por eso no lo señalan. Pero sí les encargan que no se olviden de los pobres. ¡Qué fabuloso! Así que si algo podemos decir, que ambos arrancan a la predicación del evangelio, unos de la circuncisión y otros de la incircuncisión, ambos deben acordarse de los pobres. ¡Wow! Esto nos debe hacer sentido a nosotros como iglesia. Porque, queridos hermanos, Guatemala está llena de pobres. Y con esto de la pandemia, aseguran los expertos que más de 400,000 personas, que representan también la misma cantidad de familias, descendieron en el estrato social y han caído al estrato de pobreza. Y así los estratos sociales se han comprimido porque el trabajo, las restricciones para conseguir trabajo, para hacer negocios, las restricciones que hubo, comprimieron a muchas personas. A nivel macroeconómico, seguimos teniendo cierta reputación correcta, pero a nivel microeconómico, a nivel familiar, la economía familiar se ha visto afectada notablemente. Pobres tenemos. Y cada día quizás habrán más. Cada día incluso la asociación eclesiástica ha tenido problemas. Cantidades de pastores que alquilaban se vieron obligados a desocupar los lugares de alquiler y ya no tener un lugar para reunirse como congregación porque no había cómo y había que estar pagando. Algunos otros se han visto a palitos para pagar las hipotecas, para pagar los préstamos que habían sacado para construcción, todo por esta pandemia. Pobres siempre vamos a tener. Y a lo mejor alguno de nosotros de alguna forma se siente pobre. De alguna forma se ha tenido que quedar sin recursos. Y yo debo de señalar, queridos hermanos y hermanas, que cuando habla de pobres acá, siempre debemos de echar un vistazo relativo a que es un pobre más pobre que yo. Porque ninguno de nosotros somos tan pobres que no podamos extender la mano y ayudar a otro más necesitado que nosotros. Pero tampoco nosotros somos tan ricos que no necesitemos la ayuda de alguien. Y aquí, este verso 10, realmente es emocionante, es especial. Porque empata el evangelio, pero además añade la urgencia que en la predicación del evangelio hacia los gentiles se dé con sentada actitud correcta
el acordarse de los pobres. Vayamos nosotros, los cristianos evangélicos del siglo XXI, no solo tenemos que empatar el evangelio a lo que está revelado en la Biblia, empatarlo con la predicación de los apóstoles y de Pablo, sino también debemos empatar el hecho de recordarnos de los pobres. No podemos vivir la iglesia del Señor Jesucristo sin acordarse de los más necesitados. Primeramente a los de su casa, luego a los de la familia de la fe y luego a los que nos rodean. Esto entonces, queridos hermanos, nos ha tenido a nosotros en una escena maravillosa. El empate del evangelio con los apóstoles nos apertura a nosotros la idea de que el evangelio es uno. Hoy debemos nosotros predicar la misma sustancia del evangelio, así que el evangelio continúa siendo uno. Predicado en diferentes épocas, predicado a diferente grupo objetivo, pero el evangelio continúa siendo uno. Y luego entramos a una escena un poquito difícil. Ya arriba ha señalado el escritor sagrado que los apóstoles no impusieron ninguna carga a Tito, ni lo obligaron a circuncidarse. Ya ha reconocido que les extendieron las manos de compañerismo con el propósito de darles reconocimiento que así habían sido enviados a los gentiles al evangelio de la incircuncisión y por tanto estaban validados. Pero, ¿qué pasó? De alguna manera algo había cautivado una escena. Vean el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. A ver, ¿qué es lo que está diciendo el escritor sagrado? Si ya los apóstoles habían tenido la capacidad de reconocer que Pablo y a Bernabé también habían sido enviados a los gentiles a predicar el evangelio de la incircuncisión, y Pedro va a visitarlos a Antioquía y se siente en libertad. Pedro está tranquilo, come con ellos, comparte con ellos, y de repente llegan algunos enviados de parte de Jacobo. Y cuando ve a los de la circuncisión, los que predicaban el evangelio de la circuncisión, los ve llegar Pedro mismo, él comienza a actuar de una manera incorrecta. Tuvo miedo de los de la circuncisión. Tuvo miedo que aquellos le juzgaran. Tuvo miedo que aquellos le criticaran. Tuvo miedo que aquellos lo repelieran por estar compartiendo con los gentiles. Recordemos un poquito. Pedro era quizá la menos persona o el menos indicado para esconderse en el trato de los gentiles. ¿Por qué? Porque él había tenido revelación divina. Cuando recordamos en el libro de los Hechos, el capítulo 10, recordarán ustedes ya mencionado también en otras sesiones, Pedro estaba en la azotea de una casa y estando allí tuvo un éxtasis y descendió un paño con todo tipo de animales llamados inmundos para el pueblo judío. Y escuchó una voz que le decía, mata y come. Y él le dijo, no señor, no puedo, y jamás a mi boca ha entrado algo impuro. Y la voz le dijo también, no llames impuro a lo que yo he santificado. El éxtasis lo tuvo 3 veces. Pero lo que pasaba realmente es que abajo en la puerta estaba tocando unos enviados de parte de Cornelio, un gentil que había recibido una revelación de parte de Dios para mandar a traer a Pedro. Así que Dios ya le había hablado a Pedro que no debía de sentirse el mal ni tratar de ver como inmundos a los gentiles. De hecho, Pedro fue y es el primero de los apóstoles que llega a la casa de un gentil, entra en la casa de este, y cuando está presentando el evangelio, el fuego del Espíritu Santo se manifiesta como había sido en el libro de Hechos 2 para los judíos. Y entonces él sintió que efectivamente Dios estaba visitando a los gentiles, pero ahora
que ha pasado el tiempo, ahora que ya los apóstoles han reconocido el trabajo del apóstol Pablo, ahora este se porta de una manera hipócrita y no quiere reconocerlo, y entonces entra en conflicto, y por eso Pablo dice: le resistí cara a cara, es decir, lo encaré, lo increpé cara a cara porque era digno de condenación. Ahora, eso nos está pasando constantemente a nosotros, y debo decirlo con pena. De alguna manera, en aras de guardar unidad, en aras de guardar paz con las diferentes posturas que en el Evangelio hay, muchos aceptan ciertas cosas que no son agradables a Dios y son invitados a participar, y participan en situaciones que no son agradables a Dios. A ver, quiero explicarme de mejor forma. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, si algo me enseñaron de fe, de convicción, es que si mi familia, y siendo que ellos no eran cristianos evangélicos, me invitaban a alguna actividad de su religiosidad, que yo, por no hacerles desaire, podía asistir, solo que no debía participar. Podía también llegar al lugar y quedarme afuera y no entrar. Pero la instrucción primaria era: entre, siéntese y no participe en la liturgia, en la forma de pensar de sus familiares, por respeto a Dios y por respeto a mis convicciones cristianas. Así que así lo hice, y he trasladado ese consejo a múltiples personas. Lo cierto es que muchas personas entran a algunos templos de otra religiosidad e inmediatamente entran en silencio, en reverencia. Pero cuando entran a los templos evangélicos, que a veces no son considerados templos, son lugares de reunión, o son centros de convenciones, o son simplemente una galera, entramos, nos ponemos a hablar, saludamos a medio mundo, pero hay un grado de conciencia en el que nosotros automáticamente, como que cambiáramos el chip y comenzamos a entrar dentro del ritualismo de otros. Pedro está haciendo eso. Su chip de la circuncisión se le cambia inmediatamente y me voy a tener problemas. Y Pablo dice: no debe ser así. Si ya se ha reconocido que lo que yo estoy haciendo, que el mensaje que yo estoy dando, que el mensaje que yo estoy trasladando es mensaje verdadero, ¿por qué va a haber hipocresía? ¿Por qué no decir la verdad, queridos hermanos, amigos? ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué no decirle a las personas que el evangelio que están predicando no está en la Biblia? ¿Por qué no decirles que la filosofía que últimamente han estado predicando algunos no tiene sustento en la Biblia? El evangelio, hermanos, nos desafía a que nosotros cuidemos la fe. Ya lo dice Pedro, ya lo dice Judas, que nosotros debemos de estar, dice Pedro, listos, preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debe ser una defensa con mansedumbre y reverencia, señala él. No obstante, Judas dice: combatan ardientemente por la fe que habita en ustedes como en mí. Nosotros debemos defender nuestra fe. Y es lo que hace precisamente Pablo. Delante de Pedro lo encara, porque hay que defender la fe. Nuestra fe no puede confundirse con rituales, no debe confundirse a ritualismos, a espiritualismos. Nuestra fe no debe de tener ese contenido de que a donde voy vivo como viven los demás. No, yo tengo una cultura, tengo una forma de principios y valores revelados en la Biblia, y esos son los que yo debo practicar siempre, sea el escenario donde esté, sea el lugar a donde vaya. Yo debo mantener los lineamientos que la Biblia revela. Y eso nos está faltando. Contender por nuestra fe, defender nuestra fe, fijar nuestra postura, fijar el lugar en que estamos parados de acuerdo a la revelación de la palabra del Señor. Así que
Pablo encara a Pedro defendiendo el evangelio que está predicando. Y se lo está diciendo a los de Gálatas para que comprendan que no importa la persona que de alguna manera tuerce el evangelio, merece ser encarado. Ya lo dijo antes, si a alguno de nosotros, si alguno entre nosotros, otro o un ángel del Señor os predicara un evangelio diferente, no que haya otro evangelio diferente, este debe ser considerado maldición. Nosotros necesitamos, como Pablo, decirle a los demás, deje de simular ser cristiano, viva como cristiano. Bien, de eso estaremos hablando la semana entrante. Espero que algo estén aprendiendo y que hoy por lo menos veamos que además de empatar el evangelio, nuestra acción tiene que ver con asistir a los pobres y que debemos defender el evangelio que predicamos, la fe que sostenemos. Bien, quiero orar por ustedes. Padre bendito, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia sobre cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos honran con su presencia. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se haga viva, eficaz cada día en medio de nosotros. Llénanos de ti, haznos instrumentos de tu paz, de tu amor y de tu bendición. Susténtanos con la diestra de tu justicia. Y por favor, ayúdanos a defender nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, qué hermoso privilegio estar con ustedes. Espero que estén aprendiendo y que la próxima semana estén con nosotros. Dios les bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima.